¿Alguna vez te has planteado si tu hijo tiene algún talento? Porque a veces decimos, bueno, sí, es bueno para esto, no se le da mal, pero lo valoramos como un talento. De hecho, trabajamos el proceso de su autoestima. Fíjate que en nuestro cerebro, y vamos a ir viendo cómo va funcionando a lo largo de los años, viene a recibir todo tipo de información, con todo tipo de experiencias. Vamos a recibir experiencias en positivo y experiencias en negativos. Y nosotros lo vamos a ir guardando todas una detrás de otras. Claro, ¿qué es lo primero que tenemos que plantearnos? Bueno, pues que si todo este tipo de información que nosotros guardamos termina haciendo una formación de lo que es nuestra autoestima. Y claro, si nosotros definimos el concepto de lo que es la autoestima, nos plantearíamos qué es la estima que tenemos sobre nosotros mismos, cuál es nuestra propia opinión. Lo que no sabemos es si siempre marca o debería de marcar, que a lo mejor quizás nos tenemos que plantear la importancia del marcaje, de que tiene que primar más, ¿no? Si el propio concepto que tengo yo sobre sí mismo o sobre cuál es el concepto que van a tener los demás sobre mí. Cuando nosotros trabajamos en la parte de autoestima tenemos que empezar desde muy pequeñitos. Y vas a entender ahora por qué te digo que hay que trabajar desde pequeñitos. Y es que más o menos el enneagrama, el carácter personal que tiene ese niño, viene a quedar prefijado hasta los 7 años. Entonces, todo lo que trabajemos a partir de los 7 años ya es una modificación del proceso de su carácter, del proceso de su desarrollo. No te preocupes que a lo mejor te ha sonado un poco raro lo de enneagrama, pero abajo del audio vamos a meterte un enlace para que puedas escuchar en un audio de 1 hora en un curso de podcast que grabé en Radio 4G sobre qué es lo que significa para ti el enneagrama y que tú puedas conseguir distinguir y curiosear un poquito más sobre no solo el enneagrama de tu pareja, sino el tuyo mismo e incluso el que tienes de tu hijo. Por eso va a ser tan importante que nosotros metamos información en positivo en ese cerebro que está totalmente vacío y no con ningún tipo de información porque viene totalmente en cero. Claro que aquí volvemos otra vez un poco al proceso de los miedos. No te preocupes que si no has visto y estás primero viendo esta lección antes que los miedos, la explicaremos un poquito más a desarrollo. Por eso aquí me voy a paralizar menos, pero sí que aparece que en esa estima al final va a terminar siendo ese miedo a que tú gustes a otra persona, ¿no? A que consigan aceptarte otra serie de personas que son iguales, que van dentro de tu característica, o a veces incluso nos bloquea más que haya gente que sea muy cercana, como nuestros padres, nuestros hijos, que nos pueden pues saber un poco qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos está gustando. De hecho, plantéate tú ahora que estás escuchando si te parece más importante lo que opine un compañero de trabajo, que a lo mejor no vas a tener ningún tipo de contacto con él, o lo que opine tu madre. Muy probablemente marque muchísimo más la prioridad lo que opine tu madre, incluso pues que a lo mejor si ella no está no está en la aceptación de lo que tú quieres o no, que eso te pueda echar para atrás. Pero recuerda una frase: cualquiera de los que cohabitan en nuestra vida o consigue tener cierta cercanía a nosotros, ya sea por un nivel escolar, laboral, de pareja, tiene que asumir una cosa, y es que no tiene por qué aceptar todo lo que nosotros decidamos. Es decir, que puede llegar a conseguir aceptar o no aceptar algo, pero lo que siempre va a tener que hacer va a ser respetarlo. Si nosotros asumimos que los primeros que tenemos que respetarnos es a nosotros y aceptarnos tal y como somos, la posibilidad de que aparezca el miedo para que gustemos a los demás va a ser muchísimo más pequeña. Y fíjate que te he dicho el muchísimo aposta, porque va a haber siempre una parte de miedo que vas a tenerla ahí. Entonces no evites que desaparezca totalmente, sino que puedas conseguir cualificarlo de manera que veamos que es prioritario y que nos lo es. Cuando nosotros nos planteamos hacer algo que nos guste o algo para el que tengamos cierta destreza, porque al final el talento va a ser algo que nosotros repitamos muchísimas veces. Me imagino que conocerás a Michael Jordan, quizás tus hijos menos, aunque es difícil no conocer a Michael Jordan. Michael Jordan no era un buen jugador de baloncesto. Él llegó a ser un buen jugador de baloncesto a base de experimentar y realizar continuamente un mismo tiro. De hecho, él llegó a publicar que llegaba a hacer un mismo tiro 3.000 veces al día. O sea, estirar 3.000 veces a canasta, pues evidentemente es una persona que es muy constante. Entonces, cuando le decían todas las canastas que había metido y el palmarés que tenía en los éxitos logrados, él venía a decir: ¿y recuerdas todos aquellos que no metí?
¿vale? O sea, es que cuando nosotros queremos conseguir tener éxito, lo primero que tiene que suceder es que algo nos guste mucho y que nosotros seamos capaces de repetirlo hasta la saciedad. De ahí que, por ejemplo, un primer beso podamos sentirnos que somos un poquito más torpes y que incluso recordemos ese primer beso desde con babas, yo qué sé, mordiendo, no sabiendo qué hacer con la lengua, ¿no? Vas a tener mil situaciones que ahora tienes una calidad dependiendo de cuántas veces lo hayas repetido. Y esto te va a pasar ya no solo con un beso, con cualquier tipo de actitud que tengamos en la erótica que sea sencillo. La primera penetración, que nos la venden en las películas como si fuera preciosa, no es fácil, no es sencilla porque tenemos torpeza simplemente. Torpeza de que nunca lo hemos hecho. De hecho, es más, es muy fácil y sencillo que consigamos pues que se salga el pene, que no consigamos controlarlo, que parezca que si yo no estoy relajada que me pueda doler, ¿no? Entonces, si nosotros repetimos algo, al final conseguiremos, si le hemos puesto pasión y suficientemente veces repetidas, vamos a conseguir tener un talento que a lo mejor no es el talento que yo valoro sobre sí mismo, porque a lo mejor a mí no me parece que yo comunique bien, pero si al resto de la gente sí que le transmite mi forma de comunicar, evidentemente van a ser los demás los que valoren si tengo talento para algo o para no, ¿vale? Recuerda que los miedos no solo van a aparecer nuestros miedos, sino que también van a aparecer los miedos de los otros y que van a ser generales. Vamos a ir viendo uno a uno, todo en el apartado de aprender a decir que no, vas a tener desarrollado cada uno de los miedos, ¿vale? Yo solo te les voy a citar para que les recuerdes, para que consigas meterles dentro de tu DNA de cerebro. La importancia de no llegar a fin de mes, el rechazo social, es decir, a gustar o no a gustar, el proceso al fracaso, a perder el poder, a tener el control sobre las situaciones. De hecho, a veces nos da tanto miedo perder el control delante de nuestra pareja que somos capaces de tomar decisiones anticipadas por la otra persona sin comunicarle si es lo que le gusta o no le gusta. Pero necesitamos ese proceso de control. Fijaros que ahora con el poder y las nuevas tecnologías los chicos están muchísimo más iba a decir controlados o enjaulados en el proceso en el que son capaces de recibir multitud de mensajes al día y me da igual que sea por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, o sea, van a tener mil posibilidades en el que la gente esté sabiendo y sobre todo porque aunque nosotros creemos que necesitamos controlarlo, en el fondo lo que tenemos que aprender es a conseguir bailar simplemente con nuestro miedo, o sea, es a conseguir disfrutar de cada minuto y de cada instante que pueda provocar eso. Y sobre todo, luego va a aparecer un miedo al cambio. Recordad que todo esto va a estar modificado también dependiendo un poco de cuáles sean las creencias en las que a ti te han educado, cuál es el tipo de cultura en el que tú has vivido. Pues yo qué sé, para nosotros nos resulta una total barbaridad, ¿no? Pero la infibulación que es el conseguir hacer una ablación directamente del clítoris y no solo del clítoris, sino parte de los labios mayores y los labios menores y la forma de cómo coser lleva una creencia y una cultura y es, desde mi punto de vista erróneamente, el proceso a que necesitamos controlar esa sexualidad femenina y el que yo decido en todo momento con quién puedes estar tú y cuándo debes de estarlo, ¿no? Pero claro, si aparecen ese tipo de miedos y nosotros mezclamos, por ejemplo, una creencia a que vienen muchos chicos desde Latinoamérica, y cuando digo chicos, chicas y chicas, en el que les han metido a conciencia que es que con el preservativo no se siente exactamente lo mismo. Entonces, da igual lo que puedas conseguir decir, no va a tener relaciones si aparece ese proceso de profiláctico de por medio. Y de hecho, aquí en España estamos viendo que algún tipo de enfermedades que ya teníamos descatalogadas, como era la gonorrea y la sífilis, han vuelto otra vez a despuntar, a tener una incidencia, una prevalencia, pues por el mero hecho de que estamos aceptando otro tipo de culturas y creencias que a veces no nos paramos a saber cuánto de credibilidad tiene, ¿no? Entonces, esto nos provoca pues una preocupación desde el proceso de adultos, porque a veces simplemente con que aparezca en YouTube, lo digan por la tele o aparezca en una canción ya va a ser suficiente, ¿no? Es como ha salido en YouTube, ¿no? Como ha conseguido publicarlo, pero sin darnos cuenta que cualquiera puede hacer una publicación en YouTube, que solo tienes que tener un canal y conseguir subirlo. Y dependiendo un poco de la destreza que tengas a la hora de vender o de exponerte o de ofrecer tus servicios, va a tener más impacto relevante que otro, ¿vale? Vamos a ver que para que nosotros trabajemos con el talento de nuestros hijos tenemos como 7 sobres o 7 situaciones que tenemos que entender para ver que tenemos un proceso de mejor desarrollo personal y sobre todo en ese proceso de autoestima. Porque pensad
que al final la sexualidad va a estar muy relacionada con con la parte de la autoestima. ¿Sabes? Lo que va a suceder es que nosotros, cuanto más creamos en nosotros mismos, cuanto más nos conozcamos y más nos aceptemos, más fácil va a poder ser desde decir que no, que los demás te acepten, que los demás te quieran, que valoren exactamente lo que tú estás opinando, porque sigo insistiendo, pueden aceptarlo o pueden no aceptarlo, pero lo que tienen que hacer siempre es respetarlo, porque si no lo que hacemos es hacer una violación sobre nuestra propia coherencia de lo que estamos pensando, ¿vale? Pero para que podamos entender las putadas que nos puede llegar a hacer nuestra mente, tenemos que entender cómo está formada o cómo está conformada, ¿no? Y quiero que valores y que pienses ahora mismo tu cerebro como si fuera pues una red o un papel en el que está totalmente en blanco, ¿vale? Bueno, pues nuestra red está formada como si fuera por unos soldaditos. Y me vas a decir soldaditos, y sí, de estos así de los pequeñitos. Y vamos a tener como 3 tipos de soldados, ¿vale? Por una parte, vamos a hablar de los soldados archivadores, de los soldados que son legionarios y de los soldados que son retén. Ahora te les explico un poquito más, pero quiero que te quedes con una idea muy clara, y es que tanto si piensas como que puedes hacerlo como que no, ya estás en lo cierto. Y esto te lo decía Henry Ford, y es una frase en la que nos viene a hacer una redundancia sobre todo sobre el tipo de creencias. Es súper importante la información que nosotros le estamos metiendo a nuestro cerebro. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que estás en casa y le preguntas a tu hijo ¿qué tal las notas? Y te dice, bien, he sacado un notable. Oye, ¿y fulanito qué ha sacado? Y entonces de repente le metes una destreza que hemos dicho que no podemos comparar dos cosas que son iguales y les metemos en comparación. Es que tu hermano hacía esto de esta manera, es que es más cariñoso, no seas tan tímido, no deberías de ser como. Y entonces en vez de aceptar realmente lo que son, les estamos totalmente en comparativa. Si nosotros metemos esa información de que no pueden o que se sientan inferiores porque hemos hecho esa comparación, al final, cuando tengan que tomar unas decisiones, van a creerse tanto que pueden hacerlo como que no pueden hacerlo, ¿vale? Bueno, pues recoge esos soldados que te iba a hacer. De hecho, incluso pilla papel y boli y escribe los soldaditos para que veas la diferencia. Como nuestro cerebro está totalmente en blanco, todas las experiencias que podamos tener a lo largo de nuestra vida lo que van haciendo es dándonos información para que luego podamos tomar ciertas decisiones. Bueno, pues cuando somos pequeñitos todo está totalmente vacío, entonces aprendemos a besar, aprendemos a comer, aprendemos a dormir, aprendemos a gatear, lo aprendemos absolutamente todo. Sería interesante conseguir mantener ese tipo de curiosidad para que fuéramos adultos, y esto no va justamente por ti que me estás escuchando, que evidentemente sigues teniendo curiosidad y una preocupación para que esto pueda conseguir, sino que aquí el proceso es que tú puedas conseguir mantener, salir de esa zona de confort de forma muchísimo más continua, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues como los legionarios van a ser aquellos personajes que de repente son los que son capaces de arrancarse la camisa y decir, venga, vamos a por todas, hostia, vamos para allá, ¿no? Y entonces, venga, vamos a curiosear, vamos a investigar de que un bebé pueda gatear y vaya a tocar los enchufes, por ejemplo. Entonces, no vea esa negativa. Como aprende desde la experiencia, puede llegar a ser que de repente toque el fuego y cuando toque el fuego diga, uff, me he quemado. Entonces la siguiente vez vea el fuego, toque otra vez con la mano y digo, uff, me he quemado. Pero claro, la tercera vez el cerebro viene a decir, oye, mira, que es que hemos tocado 2 veces, tenemos una probabilidad alta de que podamos volver a quemarnos, no vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces, pero en principio esos legionarios van a ir en busca y captura de que puedan tener miles de informaciones, ¿vale? Pero esas informaciones y esas experiencias que se van a guardar en los archivos, los soldados de archivo pueden ser experiencias positivas y experiencias negativas. Y a lo único que se dedican los soldados de archivo es a clasificarlas en positiva, negativa, positiva, negativa, 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 positiva. Y las va guardando, ¿vale? ¿Quién van a ser los soldados de retén? Aquellos que están esperando para si hay algún tipo de batalla que jugártela, ¿de acuerdo? De manera que, bueno, mientras están descansando, pueden estar leyendo un libro, cocinando, jugando a la PlayStation, haciendo ejercicio, de manera que si les necesitan, ellos salen, ¿vale? Vale, pues cuando nosotros empezamos e incorporamos, pues es como que tenemos el 85% de legionarios, tenemos como un 10% de soldados archivadores para guardar todo tipo de experiencias y un 5% de retén, porque estamos a por todas, ¿vale? Según vamos creciendo, una de las cosas que sucede es que los soldados se distribuyen de una forma distinta, porque como ya creemos que lo sabemos todo o que no necesitamos aprender nada más, no necesitamos tantos legionarios y estos pasan al formato de retén. Entonces seguimos teniendo los mismos soldados de archivo, pero
pasamos a tener un 85% de retén y un 5% de los legionarios. Imagínate que ahora existe la posibilidad de que tienes que vivir una experiencia nueva y diferente, ¿no? Entonces te ofrecen hacer un viaje por Europa, apuntarte a una nueva academia o cualquier cosa, ¿no? Pues los generales del ejército vienen a decir, oye chicos, ¿qué es lo que hacemos? Y hacen una mesa redonda. Según su porcentaje, están divididos de forma distinta. Entonces no va a ser lo mismo cuando inician que cuando ya llevamos un tiempo. Entonces podemos tener como 3 soldados de archivo, uno de legionario y 16 de retén, para que tengamos más o menos, hagamos cuentas fáciles por ese porcentaje en el número, para que no veamos en porcentaje y veamos el número. ¿De acuerdo? Entonces, los generales preguntan, oye chicos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Apostamos? ¿Vamos a buscar Europa? ¿Aprendemos esta nueva asignatura? Y entonces los legionarios, ¿qué es lo que van a decir? Dentro de su curiosidad, claro que vamos, hombre, ¿cómo no vamos a ir? Venga, que ya estamos tardando, venga, va por delante, ¿no? Y entonces tiras, ¿de acuerdo? Pero los de retén dicen, bueno, frena un poco, que es que no sabemos qué es lo que va a pasar. Así vamos a perder soldados a lo tonto y a lo bobo, que podemos tener otras guerras que tener que jugárnosla. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan los de archivo. Yo si los de archivo me dicen que sí, nosotros vamos adelante. Pero tienen que ser los de archivo los que me digan si sí o sí no, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen los de archivo? Guardar todas las experiencias del pasado y empiezan a decir, mira, tenemos 20 positivas y 50 negativas. Si sucede eso, de repente los de retén dicen, oye, quieto, que es que tenemos muchísimas más negativas que positivas. Yo no me muevo. Y entonces el legionario se tiene que quedar. Claro, experiencias negativas hemos vivido todos. La diferencia va a ser el porcentaje. Si nosotros hemos vivido más experiencias positivas que negativas, vamos a tener muchísima más confianza en nosotros. Si hemos vivido más experiencias negativas que positivas, nuestra confianza va a mermar, ¿vale? Pero, ¿qué podemos hacer? Porque las experiencias del pasado no son modificables. Si ha existido una parte negativa, esa ya está. Lo que sí que podemos hacer, que me imagino que os estará ocurriendo, es conseguir subir el número de experiencias en positivo. Y me dirás, ¿y cómo podemos hacerlo? De ahí que cobre importancia no solo lo que otros nos digan, sino lo que nosotros nos digamos y que aprendamos que no fracasamos, sino que cometemos errores siempre que actuemos desde el aprendizaje y la modificación de las conductas, ¿vale? Entonces, nuestros legionarios tienen que estar siempre dispuestos y preparados para seguir un paso al frente. ¿Te ha quedado claro? Puedes valorar exactamente qué tipo de soldados y qué porcentaje tienes tú, si son legionarios más de archivo, si son más soldados de archivo, legionarios o de retén. Yo creo que si estás aquí y estás escuchándome, algún porcentaje un poquito más alto de legionario que respecto al resto de la gente, a lo mejor sí que tienes, ¿vale? ¿Te apetece saber qué es lo que vamos a hacer con esos legionarios? ¿Cómo vamos a poder implementar y llevarlo a cabo? Ahora quédate con la idea, mira a ver exactamente cómo están tus legionarios, haz el porcentaje y vamos a ver qué es lo que sucede. Te espero en el siguiente tema.